Tengan muy buen día, jóvenes estudiantes. Nos volvemos a encontrar nuevamente y hoy trataremos el tema magnitudes proporcionales. Con ustedes el profesor César Torrico. Bien, veamos a las magnitudes proporcionales y se presentan dos casos. Primero, tenemos a las magnitudes directamente proporcionales. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir a la primera magnitud por un número, la segunda queda multiplicada o dividida por el mismo número. Por ejemplo, María compra 6 kilos de pollo que le cuestan 30 soles. Ahora vamos a hacer una comparación de las magnitudes entre masa y costo. Veamos aquí. Masa, tenemos aquí 6 kilos y el costo que fue de 30 soles. ¿Qué pasa si yo a esta masa de 6 kilos la voy a reducir a la tercera parte o voy a dividir entre 3? Nos da 2 kilogramos. Lógicamente que si 6 kilogramos me cuesta 30 soles, 2 kilogramos debe costarme menos. Entonces, si dividí entre 3 la primera magnitud, entonces la siguiente también dividiré entre 3. 30 entre 3, 10. ¿Y qué pasa si hago la operación de la multiplicación? Voy a incrementar de 6 kilos a 12 kilos. Entonces, si son más kilos de pollo, va a costar mucho más dinero. A ver, ¿qué hice con la magnitud? La multipliqué por 2. Entonces, a este 30 también debo multiplicarlo por 2. Y nos da 60. Vamos a sacar algunas conclusiones de este ejemplo tan sencillo. Si la masa adquirida se duplica, si esta masa de 6 kilos se duplica, entonces el costo también se duplica. Otra conclusión. Si esta masa de 6 kilos se reduce a la tercera parte o es dividida entre 3, ¿qué pasa con el costo? También se reduce a la tercera parte. Y por último, el cociente de estos valores debe permanecer constante. ¿Ven? Si hacemos el cociente entre 2 y 10, o sea, dividimos 2 entre 10, o 6 entre 30, o 12 entre 60, o su equivalente 1 entre 5, nos debe resultar el mismo valor. Es decir, ese valor debe permanecer constante. Concluimos que las magnitudes masa y costo para este ejemplo son directamente proporcionales. Veamos ahora el otro caso, cuando son inversamente proporcionales. Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al multiplicar o dividir a la primera magnitud por un número, la segunda queda dividida o multiplicada por el mismo número. Veamos. 12 agricultores pueden sembrar papa en un determinado terreno en 6 días. Vamos a comparar ahora estas magnitudes que son el número de agricultores y el número de días. Veamos aquí. 12 agricultores pueden sembrar papas en un determinado terreno en 6 días. ¿Qué pasa si ya no son 12 agricultores? Vamos a suponer que dividimos entre 3 la cantidad de agricultores. Si dividimos entre 3, nos da 4 agricultores. Ahora la pregunta es, si con 12 agricultores tardo en hacer ese sembrío de papas 6 días, ¿cuántos días tardaré con 4 agricultores nada más? ¿Más días o menos días? Lógicamente que con menos agricultores voy a tardar más días porque hay menos gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó aquí? He dividido entre 3 la cantidad para que nos dé la cantidad de agricultores y nos dio 4 agricultores.
Menos gente, voy a tardar más días. Ah, entonces, ¿qué pasa con los días? Si divido entre 3, aquí tendré que multiplicar por 3. ¿Ven? Entonces, de ahí vamos a concluir de que a menos agricultores voy a tardar más días en el sembrío. ¿Y qué pasa si duplico la cantidad de días? Si duplico la cantidad de agricultores, al duplicar la cantidad de agricultores voy a tener pues 24 agricultores. Entonces, si ahora son muchísimo más agricultores que en la primera parte, ¿qué pasa con los días? Como tengo más gente, voy a tardar menos días en hacer el sembrío. Entonces, si multiplico por 2 la magnitud llamada agricultores, nos da 24. Entonces tendré que dividir entre 2 la magnitud días y me sale que es 3 días. Más cantidad de gente, voy a terminar en menos días. Veamos algunas conclusiones de este ejemplo. A ver, que el número de agricultores se duplica, acá está, mira, ¿ves? El número de agricultores se duplica, entonces, ¿qué pasa con el número de días? Se reduce a la mitad, ¿no es cierto? Otra conclusión, si el número de agricultores se reduce a la tercera parte, acá pueden observar, miren, ve al lado izquierdo con verde, se reduce a la tercera parte, entonces el número de días, ¿qué pasa? Se triplica, ¿no? Menos agricultores, voy a tardar más días. Y la última conclusión, podríamos decir que el producto de valores correspondiente de estas variables siempre permanece constante. Veamos. Agricultores por días. Ese valor debe ser una constante entre toda esta relación. Veámoslo así. 4 por 18 debe ser igual al resultado de 12 por 6 y estos a su vez también deben ser igual al resultado de 24 por 3. 4 por 18, 72. 12 por 6, 72 y 24 por 3, 72. ¿Se dan cuenta que todos esos valores son constantes? Entonces, concluimos que las magnitudes del número de agricultores, número de días, son inversamente proporcionales. Veamos algunas situaciones. Situación 1. Anita registra en una tabla la cantidad de botellas de agua que compra y cuánto pagó. Ahí está la tabla, ¿ven? Las botellas en unidades y el pago en soles. Por 4 botellas ha pagado 6 soles. Por 12 botellas pagó 18 soles. Y así sucesivamente. Por 7 botellas, 10 soles 50. Por 20 botellas, 30 soles. ¿Cuánto pagará Anita por 24 botellas de agua? Veamos. La tabla muestra la relación entre la cantidad de botellas y el dinero que se pagaría por ellas. Observemos esta tabla de aquí. Veamos. Es la misma tabla que está en la parte superior, solo que ahora yo voy a responder a la pregunta. Dice, ¿cuánto pagará Anita por 24 botellas de agua? Puedo coger una de las magnitudes de aquí y hacer una multiplicación para que me dé 24. Por ejemplo, si yo cojo el 4 y multiplico por 6, me da 24 botellas. ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Cuánto pagará por 24 botellas? Una vez que ya tengo 24 aquí, tú dirás, a este 4 lo he multiplicado por 6. Entonces, a la magnitud que se encuentra en la parte inferior, también debo multiplicarla por 6. Entonces será 6 por 6, 36. Y ahí ya concluye. Porque me dice, ¿cuánto pagará por 24 botellas? Por 24 botellas pagará 36 soles. Profe, ¿y si quiero coger otra magnitud? Bueno, por ejemplo, puedes coger la siguiente. 12 lo multiplicas por 2 y nos da 24. Al 18 también lo multiplicamos por 2 y nos da 36. Entonces concluimos que el valor sigue saliendo el mismo. Entonces Anita pagará 36 soles por 24 botellas de agua. Sencillo, ¿no? A ver, veamos la siguiente situación. Situación número 2. Anita registra en una tabla la cantidad de botellas de agua
que compra y cuánto pagó. Profe, se está repitiendo el mismo problema. Ah, espérate un momentito. Vamos a ver la pregunta. Acá te dicen, ¿cuántas botellas comprará con 21 soles? Hace un momento nos dieron las botellas y cuánto se debe pagar. Aquí nos está preguntando, te están dando la cantidad de soles y cuántas botellas se podrá comprar con esa cantidad. ¿Ya? A ver, veamos. Ya que tenemos nuestro cuadro, vamos a aprovecharlo y decimos que si aumenta el pago, debe aumentar también la cantidad de botellas, ¿no es cierto? Que se pueden comprar en la misma proporción. Si duplico el dinero pagado, la cantidad de botellas que se puede comprar también se duplicará. Mira, a ver. Si yo debo saber con 21 soles, entonces voy a buscar una de las cantidades, una de las magnitudes que ya me dieron en soles, en la parte inferior, para que la multiplique por una cantidad y me dé 21. Mira, yo tengo aquí 10 soles 50, 10,5. Entonces, 10,5, si yo multiplico por 2 a esa cantidad, 10,5, me da 21. Entonces ya tengo lo que me están, una parte de la solución, 21 soles, justo lo que me han dado como dato. ¿Cuántas botellas comprará con 21 soles? Ah, si a esta magnitud la multipliqué por 2 y me dio los 21 soles, entonces la que está en la parte superior de botellas también la multiplico por 2 y nos da 14. Entonces serán 14 botellas. Y con eso queda concluido ya. Anita compra 14 botellas de agua con 21 soles. Listo. ¿Ven? Sencillo, ¿no es cierto? A ver, veamos ahorita una situación tercera. A ver. Dice, los ingredientes de la receta de un postre son los siguientes. Una taza de mantequilla, 3 huevos, una taza y media de azúcar y 2 tazas de harina. Si tuviera que preparar la receta con 6 tazas de harina, ¿cuál sería la cantidad de mantequilla que necesitaríamos? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Veamos nuestra solución. Analizamos la relación entre la cantidad de tazas de harina y la cantidad de mantequilla que se necesitarán en la preparación de este postre. Para ello, organizo la información en una tabla. Esto nos va a ayudar muchísimo. Veamos. Ajá. Ahora miren lo que va a suceder. Nosotros decimos, mantequilla. Acá me dicen, en el enunciado me dicen aquí donde estoy señalando con el cursor, dice, una taza de mantequilla. Acá está, una taza de mantequilla. ¿No? Mira, observa la harina, una taza de mantequilla. Acá está. Y 2 tazas de harina. Acá está, harina, 2 tazas de harina. La pregunta es, ¿cuál sería la cantidad de mantequilla que necesitaríamos? ¿Pero qué? Antes me dan un enunciado. Dice, si tuviéramos que preparar la receta con 6 tazas de harina, entonces podemos hacer lo siguiente, observa. Con una taza de mantequilla, utilizamos 2 tazas de harina. Si duplicamos aquí, diríamos, con 2 tazas de mantequilla necesitaríamos 4 tazas de harina. Mira lo que hemos hecho aquí. Hemos hecho una multiplicación, 1 por 2, y abajo también 2 por 2. ¿Qué pasaría ahora? Yo quiero saber cómo me salió ese 6. Ah, multiplico 2 por 3 y me dio 6. Entonces la parte superior también digo 1 por 3, 3. Quiere decir que con 3 tazas de mantequilla podría utilizar 6 tazas de harina. Y con eso queda solucionado nuestra situación. O también podríamos decir que el cociente de estas magnitudes debe ser un valor constante. Y nos quedaría de esta situación.
Entonces, yo puedo decir lo siguiente, mira. Puedo coger esta magnitud y puedo coger estas dos de aquí y las relaciono así. 2 es a 4 como m es a 6. Nos quedaría como una ecuación, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Este 6 que está dividiendo, hacia el otro lado a multiplicar y sería 6 por 2, 12. Y 12 entre 4 nos da 3. Entonces nos daría el mismo resultado por otro camino. Y de aquí concluimos que si tuviéramos que preparar la receta con 6 tazas de harina, necesitaríamos 3 tazas de mantequilla. Y con eso queda solucionada nuestra situación número 3. Veamos una cuarta situación. A ver. Los ingredientes de la receta de un postre son los siguientes. Otra vez, una taza de mantequilla, 3 huevos, una taza y media de azúcar y 2 tazas de harina. Si tuviéramos 3 tazas de azúcar, ¿cuántos huevos necesitaríamos? A ver, veamos aquí. Me piden analizar la relación entre la cantidad de huevos y la cantidad de azúcar que se necesitará para la preparación de este postre. Para ello organizo nuevamente una tabla, pero en esta vez solo voy a relacionar el azúcar y la cantidad de huevos. Muy bien, ahí está la relación. Azúcar, 1 taza y media, y cantidad de huevos, 3 huevos para ello. Y procedemos de esta manera. Podemos hacer nuestra equivalencia de esta forma. 1,5 entre 3 es igual a 3 sobre m. Recuerden que ese valor debe ser constante, ¿no es cierto? Entonces lo que nos queda hacer es lo siguiente. Observa. Si yo tengo aquí 1,5, quiero que me dé 3, entonces lo único que hago es multiplicarlo por 2. Ah, si en la parte superior a esta magnitud la multipliqué por 2, entonces aquí en la parte inferior también multiplico por 2. 3 por 2, 6. Entonces ahí puedo ya constatar que el valor de m es 6. Entonces se necesitará 6 huevos. Entonces, si tuviera que preparar la receta con 3 huevos, necesitaría 6 tazas de azúcar. Veamos una quinta situación. Luis viaja de Lima a Tacna y registra que en 3 horas recorre 144 kilómetros. ¿Cuál es la distancia que recorrerá en 5 horas yendo a la misma velocidad? ¿Y cuántas horas le tomará recorrer 432 kilómetros? A ver, primero que hago, una de las formas más fáciles es organizar una tabla. Y como existe una relación de proporcionalidad directa entre estas magnitudes, si triplico, quintuplico o divido entre 3 el tiempo, la distancia de kilómetros recorrida a velocidad constante también se triplica, quintuplica o queda dividida entre 3 respectivamente. Mira, ve, observa aquí. El tiempo en horas y la distancia en kilómetros. Si yo a este 3, ¿no? Este 3. Profe, ¿de dónde salió ese 3? De aquí del dato, dice, mira, ve. Luis viaja de Lima a Tacna y registra 3 horas, registra que en 3 horas recorre 144 kilómetros. Acá está, 3 horas y la distancia 144 kilómetros. ¿Qué pasa si yo divido entre 3 a este 1? Lo divido entre 3 y me quedará pues 1, ¿ves? 3 entre 3, 1. Y a este 144 lo divido entre 3 y me da 48. También puedo hacer lo siguiente. Ahora este 1 yo lo multiplico por 5 y al 48 también lo multiplico por 5. 1 por 5, 5. 48 por 5, 240. El 3 de las horas del inicio también lo puedo multiplicar por 3 y me daría 9 horas. Entonces al 144 también lo multiplico por 3 y me daría 432, que es justo lo que me están pidiendo aquí dentro de esta
interrogante. Entonces, de aquí yo voy a concluir lo siguiente, que la distancia que recorrería en 5 horas, es 240 kilómetros. Acá está, mira, ve, 5 horas. Esta es la línea para las horas, 5 horas. ¿Cuánto recorre? 240 kilómetros. ¿Y cuánto va a recorrer en 432 kilómetros? 9 horas. En 432 kilómetros que está aquí en la parte inferior recorrerá de tiempo 9 horas. ¿Ven? Sencillo, ¿no es cierto? Muy bien, con esto ya hemos concluido esta primera parte de magnitudes proporcionales. Bien, jóvenes, espero que les haya gustado, que lo hayan entendido, y si no, también puedes volver a ver el video para que se te afiancen mejor los conocimientos que acabas de adquirir. Una orientación también. Mira, si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete. Tenemos ya casi 700 suscritos. Y otra cosita, ya estamos alrededor nosotros en vistas de nuestros videos tenemos 39.100 vistas. 39.100 vistas. Ya nos estamos aproximando a las 40.000 vistas. Y con este ya tenemos 308 videos en nuestro canal. ¿Quieres ser un ganador? ¿Quieres ser un campeón en matemática? Suscríbete al canal del Profe Torrico y sé un ganador. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente sesión.